La inflación, que hoy en día nos preocupa como una amenaza económica, también fue crucial en la caída de uno de los imperios más grandes de la historia. La economía romana, una vez sólida y poderosa, comenzó a desmoronarse debido a la degradación de la moneda y el aumento descontrolado de los precios. En este vídeo, exploraremos cómo Roma pasó de la prosperidad a la crisis a través del impacto devastador de la inflación. Desde los primeros sistemas económicos de nuestras civilizaciones, la inflación ha sido un fenómeno recurrente. Aunque su estudio en épocas antiguas puede ser impreciso, analizar la inflación revela aspectos fundamentales de la historia. Básicamente, la inflación se refiere al aumento sostenido de los precios de bienes y servicios con el tiempo. Sin embargo, medirla implica analizar un conjunto representativo de bienes y servicios, no solo un producto aislado. Estas mediciones proporcionan solo estimaciones del momento actual, a pesar de las herramientas modernas. El análisis de la inflación en épocas antiguas sigue siendo un proceso complejo e impreciso. En ausencia de datos robustos, los investigadores deben recurrir a otros indicadores clave para reflejar los cambios en las economías antiguas. Una forma eficaz de entender la inflación en la antigua Roma es analizar la circulación de su moneda, la cual deja un rastro físico claro en los registros arqueológicos. Por ello, antes de explorar cómo los romanos manejaban la inflación, es crucial conocer la historia de su sistema monetario. A diferencia de sus vecinos griegos, los romanos adoptaron la moneda más tarde, no acuñando sus propias monedas hasta finales del siglo IV a.C. Al igual que otras culturas, los romanos utilizaron estas monedas tanto para comerciar con metales preciosos como para establecer un valor en los bienes. Antes de la aparición de las monedas, la economía romana dependía en gran medida del trueque, donde las personas intercambiaban productos y servicios, como el ganado, directamente entre sí. Aunque en sus inicios los romanos no acuñaban monedas propias, contaban con un sistema monetario basado en piezas de bronce conocidas como aes rude. Estos eran grandes trozos de bronce sin trabajar, bastante incómodos para su uso cotidiano. De hecho, un aes rude conservado pesa aproximadamente 324 gramos, lo que equivale casi a una libra de bronce. A pesar de su poca practicidad, este tipo de moneda siguió utilizándose hasta el 218 a.C. Con la expansión de Roma por el centro de Italia, el botín de guerra permitió la producción de monedas con metales más valiosos como el bronce, la plata y, en raras ocasiones, el oro. Del aes rude surgieron 4 nuevos tipos de monedas: los lingotes de bronce fundido conocidos como aes signatum, monedas de plata y bronce, y los discos pesados de bronce fundido llamados aes grave. Inicialmente, el aes signatum reemplazó al aes rude. Estos lingotes eran más prácticos y estéticamente agradables, y se fundían con la inscripción romano. No existía un peso estándar para ellos, eran simplemente barras de bronce estampadas, que podían pesar desde 1,5 libras hasta más de 10 libras. Las primeras monedas de plata romanas se fabricaron en Neápolis y guardaban una gran similitud con las monedas griegas. Estas imitaciones del dracma griego son conocidas hoy como quadrigatus, debido al carro de la victoria tirado por 4 caballos que aparece en el reverso. Inicialmente, se acuñaron con una pureza del 93%, pero con el tiempo, la calidad de la plata aumentó hasta alcanzar una pureza del 98%, convirtiéndose en una moneda de plata casi pura. Finalmente, el aes grave consistía en discos pesados de bronce, con un peso aproximado de 1 libra romana. Representaban una evolución ligera del aes signatum, adoptando una forma más parecida a una moneda, aunque seguían siendo igual de poco prácticos. Con cada moneda del tamaño de una palma, eran más útiles para comerciar metales que para acuñar monedas. Tanto el aes signatum como el aes grave se fundían en la propia ciudad de Roma, convirtiéndose en elementos esenciales del mundo romano. Aunque las monedas de plata eran mucho más prácticas, Roma no contaba con minas de plata. Esta falta significaba que la plata debía conseguirse a través de saqueos o comercio exterior, un sistema que, en teoría, podría funcionar. Durante el siglo III a.C., la Primera Guerra Púnica impuso una carga devastadora a Roma, tanto en términos financieros como en pérdidas humanas. Los romanos experimentaron la destrucción repetida de sus flotas, ya sea por combates navales o tormentas,
y no contaban con suficiente plata para acuñar las monedas necesarias para reponer sus fuerzas. Roma logró acuñar alrededor de 6.5 millones de monedas de plata para financiar la guerra, mientras que Cartago acuñó una cantidad estimada en 37 veces ese valor durante el mismo periodo. Roma se encontraba en una situación desesperada, dependiendo casi por completo del botín de guerra y de las monedas de bronce para mantener sus campañas militares. Como resultado, comenzaron a degradar la calidad de su moneda. Las monedas que antes eran de plata pura se adulteraron, el contenido de plata del 98% se redujo al 75% y el 25% restante se compuso de cobre u otros metales de menor valor. Los pesados Aes grave y Aes signatum se fundieron para ser reutilizados en la producción de estas monedas degradadas y en la fabricación de armas, ayudando a complementar el suministro de metales del Estado. Sin embargo, la pureza del 75% de las monedas de plata disminuyó rápidamente a medida que la guerra continuaba, y al final de la Primera Guerra Púnica, la cantidad de plata utilizada en la acuñación de las monedas italianas era mínima. Aunque estas monedas degradadas mantenían supuestamente su valor nominal, en la práctica, los comerciantes ajustaban su valor según la cantidad real de plata que contenían, lo que significaba que se necesitaban más monedas para adquirir los mismos bienes y servicios. Este evento marcó el primer caso significativo de devaluación que llevó a la inflación en la historia de Roma. Cartago tuvo que pagar una enorme suma de plata como parte del acuerdo de paz, y Roma aprovechó rápidamente esta afluencia para volver a acuñar sus monedas con mayor pureza, restaurando así la confianza en su sistema monetario. Parece que, en ese periodo, coexistían monedas de alta pureza con las degradadas de la Primera Guerra Púnica, lo que causó considerable confusión. Cuando estalló la Segunda Guerra Púnica, el sistema monetario romano era aún más vulnerable que antes, ya que las personas tendían a acumular las monedas de plata más puras y deshacerse de las de menor valor. La economía romana dependía en gran medida del suministro de plata proveniente de Hispania, que estaba bajo control cartaginés. Cuando este suministro se interrumpió abruptamente, las casas de moneda romanas se vieron obligadas a degradar aún más las monedas de plata. El valor de estas monedas cayó nuevamente, y el oro, que hasta entonces se consideraba sagrado, fue fundido en monedas llamadas aureus, aunque este esfuerzo no fue suficiente para sostener la economía. Las devastadoras victorias de Aníbal llevaron a Roma a enfrentarse a una escasez casi total de bronce, lo que la llevó, en su desesperación, a acuñar monedas que se asemejaban a la moneda fiduciaria. La libra romana se subdividió en 6 partes, y cada una de estas piezas de bronce, llamadas aes, debía comerciarse como si tuviera el valor de una libra completa. En menos de una década, tanto el Aes grave como el Aes signatum prácticamente desaparecieron de la circulación. La intervención de Hierón II de Siracusa, quien prestó grandes cantidades de plata a Roma, fue crucial para permitir que la ciudad continuara en la guerra, aunque esto aumentó la deuda de Roma. Una vez estabilizado el conflicto, Roma reformó su sistema monetario al introducir el denario entre 213 y 212 a.C. Esta nueva moneda de plata, más ligera pero pura, reemplazó al antiguo quadrigatus. El Aes se estandarizó como moneda de bronce, con 10 Aes equivalentes a un denario. A pesar de la acuñación de otras monedas, el denario se consolidó como la base del sistema monetario romano y perduró durante 500 años. Las victorias de Escipión el Africano en la Segunda Guerra Púnica aseguraron el control de las minas de plata en Hispania, estabilizando la moneda romana. Posteriormente, Roma amplió su influencia en el Mediterráneo, fundiendo monedas extranjeras para crear más denarios, consolidando así su posición dominante. La Segunda Guerra Púnica hizo que los romanos dependieran más del dinero en metálico para transacciones y salarios, y hacia el 141 a.C., el denario se revalorizó a 16 Aes, manteniendo su estabilidad durante un tiempo. Sin embargo, el aumento en la oferta de plata, junto con la disminución en los estándares de peso del bronce, comenzó a generar inflación en la economía romana. Para el final de la República, Roma estaba saturada de plata, lo que provocó una alza significativa en los precios. Esta inflación, sumada a casi un siglo de guerras civiles, llevó a los romanos a acuñar grandes cantidades de monedas de oro. Con la llegada de Augusto al poder,
el fin de las guerras civiles y el retorno a la paz permitieron que la economía romana lograra estabilizarse. Hasta ahora, hemos examinado el uso de las monedas romanas en detalle, ahora, exploremos cómo se fabricaban. En la antigüedad, se utilizaban varios métodos para producir metales con diseños decorativos, como la fundición y el grabado. Aunque un herrero habilidoso podía crear patrones intrincados en piezas de arte, la acuñación de monedas requería un enfoque diferente. La fundición, aunque útil para otros fines, era ineficaz para la producción de monedas, ya que era demasiado lenta y costosa para fabricar moldes idénticos en grandes cantidades. En su lugar, las fábricas de moneda utilizaban un proceso más eficiente. Primero se fabricaban pequeños discos de metal, llamados cospeles, con la pureza y el peso adecuados. Luego, estos cospeles se calentaban y se colocaban entre dos troqueles, que imprimían el diseño en las monedas. Este método permitió una producción de monedas más rápida y económica. La acuñación se realizaba con gran precisión en un entorno controlado. El cuño inferior se colocaba en una superficie firme, con el cospel de metal encima. Un operario de la casa de monedas situaba el cuño superior sobre el cospel y lo golpeaba con un martillo, imprimiendo así el diseño y convirtiendo el cospel en una moneda. Con este proceso, un equipo eficiente podía producir alrededor de 20.000 monedas en un solo día. Dada la importancia de las casas de monedas, estas eran fuertemente custodiadas, a menudo con fortificaciones legionarias para proteger el proceso de acuñación y mantener la integridad del sistema monetario. Como centros cruciales de metales preciosos, las cecas de acuñación eran vitales para cualquier aspirante al trono imperial. A pesar del caos al final de la República, la estabilidad de la moneda romana se mantuvo relativamente intacta gracias a los botines obtenidos de diversas conquistas. Los pesos y valores monetarios se mantuvieron estandarizados, algo que Augusto fomentó activamente. El emperador, conocido por su enfoque en el orden, resolvió varios problemas del sistema monetario. La diferencia significativa entre el denario y el aes, junto con la falta de practicidad de las monedas de plata más pequeñas, llevó a Augusto a introducir una nueva moneda de bronce, el sestercio. El sestercio tenía un valor de 4 aes, lo que significaba que 4 sestercios equivalían a un denario. El aes pasó a ser una moneda de cobre en lugar de bronce, con un valor reducido y usada principalmente para transacciones de bajo valor. El denario de plata continuó como la moneda estándar y fiable, manteniendo su valor gracias a su pureza en plata. Por otro lado, el aureus de oro, valorado en 25 denarios, seguía siendo raro y se reservaba para transacciones de gran magnitud o regalos ceremoniales importantes. La estabilidad y el respeto por estos valores monetarios se extendieron por todo el Imperio Romano y más allá de sus fronteras. Debido a su pureza, estas monedas se convirtieron en una medida estándar de peso en el comercio de metales preciosos. Ahora bien, es natural preguntarse cómo esto afectaba la circulación del dinero y el costo de los bienes básicos en el imperio. Para simplificar, nos enfocaremos en el sestercio y el denario. A mediados del siglo II después de Cristo, un campesino egipcio ganaba entre 1 y 2 denarios al día, lo que nos ayuda a comprender mejor el poder adquisitivo de estas monedas en la vida cotidiana del Imperio Romano. En Dacia, en la misma época, un minero podía ganar entre 1 y 2 sestercios diarios. En comparación, un trabajador ocasional en Roma durante el siglo I a.C. ganaba entre 3 y 4 sestercios por día. El salario anual inicial de un soldado era de 900 sestercios, pero tras descontar los gastos de comida y ropa, recibían aproximadamente 2/3 de esa cantidad, lo que equivalía a unos 2 sestercios diarios. Para poner esto en perspectiva, podemos considerar lo que se podía comprar con este salario. Aunque no disponemos de registros exactos de precios locales, utilizaremos las cifras conservadas de Egipto y Dacia para estimar el poder adquisitivo y la distribución de recursos en el Imperio Romano. Por ejemplo, el precio del trigo solía rondar los 2 denarios por modus. Dado que la mayoría de las personas necesitaba alrededor de 5 modus de grano al mes para subsistir, una gran parte de sus ingresos se destinaba a esta necesidad básica. Por lo tanto, para cualquier emperador que deseara evitar disturbios y mantener la paz social, era crucial mantener el precio del grano lo más bajo posible. Además de estos datos sobre el trigo,
contamos con algunos indicios sobre los precios en otras áreas al inicio del imperio. Aunque no siempre tenemos registros completos, estos indicios nos ofrecen una visión parcial de cómo se manejaban los costos en la economía romana. Por ejemplo, un vaso de vino de calidad inferior se podía comprar por una AES, mientras que uno de mejor calidad costaba alrededor de 2 sestercios. Una botella de vino de buen tamaño costaba aproximadamente un denario. Las túnicas variaban en precio entre 1 y 7 denarios, dependiendo de su calidad y diseño, lo que obligaba a muchos a ahorrar para poder adquirir una de buena calidad. Durante el siglo I, con la expansión del comercio con la India, los precios de muchos productos disminuyeron, pero algunos artículos seguían siendo inaccesibles para la mayoría. Un ejemplo notable es la canela, una de las importaciones más valiosas, que podía costar hasta 1.500 denarios por libra, subrayando su importancia en la economía romana. De hecho, cuando un incendio destruyó un almacén que contenía textos médicos y tarros de canela, la pérdida de esta especie fue considerada la más lamentable. El sistema monetario que Augusto estableció se mantuvo relativamente estable durante el Principado, con monedas de alta calidad que perduraron hasta el reinado de Nerón. Sin embargo, el gran incendio de Roma en el año 64 después de Cristo, que devastó gran parte de la ciudad, y la guerra en Armenia, que agotó los recursos del imperio, pusieron a prueba las finanzas romanas. La destrucción masiva causada por el incendio, junto con los gastos de reconstrucción de la ciudad y la construcción de un nuevo palacio, llevaron al Estado a enfrentar una crisis financiera. Para hacer frente a los crecientes costos, Nerón adoptó una estrategia que consistió en degradar significativamente la calidad de la moneda. La táctica se basaba en reducir tanto el peso como la pureza de las monedas, manteniendo su valor nominal. El objetivo de esta medida era aumentar la cantidad de dinero en circulación sin tener que incrementar el suministro real de metales preciosos. Esta devaluación tenía la intención de aliviar las presiones financieras inmediatas del Estado. No obstante, como sucede frecuentemente con estas políticas, la reducción en la calidad de la moneda suele conducir a la inflación, ya que comerciantes y ciudadanos ajustan sus expectativas y precios en respuesta a la depreciación monetaria. La estrategia de Nerón para gestionar la crisis financiera mediante la disminución del peso y la pureza del denario resultó ser desastrosa. Al reducir el peso en una octava parte y disminuir la pureza del 98% al 93%, Nerón intentó incrementar la oferta monetaria sin aumentar la cantidad de metales preciosos. Sin embargo, esta medida no logró el efecto deseado y causó serios problemas económicos. El envilecimiento del denario tuvo repercusiones duraderas en la economía romana. La confianza en la moneda se vio afectada tanto dentro como fuera del imperio, y los problemas derivados de la depreciación monetaria persiguieron a Roma durante décadas. La depreciación sistemática del denario se convirtió en una práctica común entre los emperadores posteriores que enfrentaban dificultades financieras. En particular, los emperadores Flavius continuaron con esta política en respuesta a las crisis económicas que afrontaron. En el turbulento año 69 después de Cristo, conocido como el Año de los 4 Emperadores, el Imperio Romano se encontraba en serios problemas financieros. Vespasiano, uno de los emperadores surgidos de esta crisis, continuó degradando la pureza del denario, llegando a reducirla hasta un 80%. Esta devaluación constante provocó inflación y erosionó la confianza en el sistema monetario. Domiciano intentó restaurar la calidad del denario, pero la escasez de plata le obligó a mantener una pureza menor. Trajano, por su parte, tomó medidas para recoger y refundir la moneda según el antiguo estándar de Augusto. Aunque la pureza de la moneda fluctuó, su valor nominal se mantuvo hasta el reinado de Marco Aurelio, cuando la economía enfrentó graves dificultades debido a una plaga devastadora y costosas guerras en el este y a lo largo del Danubio. Durante el reinado de Marco Aurelio, la crisis económica llevó a una significativa devaluación de la moneda romana, reduciendo la pureza de la moneda por primera vez a menos del 80%. Este evento marcó un punto crítico en la historia monetaria de Roma. Según Casio Dio, la muerte de Marco Aurelio desencadenó una era de decadencia económica, donde la confianza en el denario se desplomó. Los emperadores posteriores, presionados por la necesidad de sobornar al ejército, continuaron devaluando el denario,
lo que resultó en una inflación creciente, ya que el valor de la moneda ya no dependía de su valor nominal, sino de su contenido real de plata. En un intento por solucionar la crisis, Caracalla introdujo el antoniniano, una moneda con un valor nominal de 2 denarios pero con menos plata, lo que agravó aún más la inflación. Durante los reinados de Septimio Severo y Caracalla, el gasto militar absorbió la mayor parte del presupuesto del Estado, dejando solo un pequeño porcentaje para la administración civil. Aunque la dinastía de los Severos logró contener brevemente la espiral de devaluación, al abandonar el antoniniano y mejorar ligeramente la pureza de las monedas, la crisis del siglo III arrastró nuevamente a la moneda romana hacia el caos. Esta crisis se manifestó a través de varios factores: conflictos interminables, deudas colosales y un gobierno imperial profundamente inestable. Durante el apogeo del Imperio sasánida, Roma enfrentó constantes ataques en sus fronteras orientales, mientras que en el norte, las tribus europeas saqueaban las fronteras romanas, agotando los recursos de la región. Para hacer frente a estos desafíos, los emperadores romanos pagaron grandes tributos en metales preciosos, pero estos esfuerzos resultaron ineficaces. La lucha por el trono aumentó, con numerosos aspirantes que ofrecían generosas bonificaciones a sus soldados. Sin suficiente oro o plata para cubrir estas deudas, los pretendientes al poder optaron por devaluar la moneda como solución. Durante el siglo III, las monedas se manipulaban para parecer más valiosas de lo que realmente eran, aplicando un revestimiento de plata a denarios de menor contenido. La administración romana comenzó a emitir monedas de baja calidad, agravando la crisis monetaria. Para el año 238, el antoniniano había reemplazado casi por completo al denario, pero enfrentó los mismos problemas de devaluación. En solo 30 años, el antoniniano perdió su valor real, y la población comenzó a pagar impuestos con estas monedas de poco valor mientras acumulaban o fundían las monedas más valiosas. La drástica devaluación de las monedas imperiales dificultó la detección de falsificaciones, hasta el punto de que los cambistas, conocidos como numilleros, no podían mantener un control adecuado. Como resultado, la economía del Imperio Romano tardío se encontraba en ruinas, y el imperio se fragmentaba con regiones menores separándose del debilitado Estado romano. La situación requería un milagro, y este llegó en la figura de Aureliano, un humilde soldado que ascendió al poder y fue proclamado emperador. Aureliano se dedicó a restaurar el imperio recuperando territorios y derrotando a los palmirenos. Su siguiente gran tarea fue la recuperación económica. En 274 después de Cristo, comenzó a implementar reformas para restaurar la confianza en la moneda, iniciando una serie de acciones conocidas como la Guerra de los Monetarios. Esta campaña incluyó la detención de acuñadores y la intervención en casas de moneda, que a menudo habían caído en la corrupción y habían reducido la calidad de las monedas para su beneficio. Aureliano estandarizó el antoniniano, renombrándolo como Aurelianus y marcándolo con la inscripción distintiva 21 en latín o K en griego. La inscripción en las monedas, que marcaba la estandarización, aún tiene un significado incierto. Algunos creen que alude al tipo de cambio con antiguos denarios, mientras que otros sugieren que se refiere a los sestercios. Aunque la moneda no era realmente de plata, su pureza se estabilizó alrededor del 5%. Las reformas de Aureliano mejoraron la acuñación de monedas mediante nuevas técnicas que las embellecieron, y también se implementaron controles sobre precios y disponibilidad de alimentos, lo que fue bien recibido por la población. Las monedas, tituladas Aureliano Restitutor Urbis, simbolizaban el esfuerzo del emperador por restaurar el orden económico. No obstante, el legado de Aureliano no perduró, sus sucesores volvieron a devaluar la moneda, que pronto perdió su contenido de plata y fue reemplazada por bronce u otros metales comunes. Esto llevó a una severa hiperinflación a finales del siglo III, con precios en constante aumento. Era urgente una nueva reforma, que sería abordada por el emperador Diocleciano, quien enfrentaba una crisis económica apremiante. En los primeros años de su mandato, Diocleciano implementó una reforma financiera ambiciosa y eficaz, buscando restaurar el sistema monetario de Augusto, que equilibraba oro, plata y bronce. Bajo su liderazgo, las monedas fueron acuñadas exclusivamente por las casas de moneda imperiales, con inscripciones en latín y siguiendo el sistema romano para las denominaciones.
A medida que el ejército romano duplicaba su tamaño, se establecieron cecas imperiales en las fronteras para cubrir las necesidades militares. Sin embargo, la reforma enfrentó el problema de acuñar monedas con pérdidas, ya que la inflación había alcanzado niveles extremos, haciendo que las monedas, aunque puras, fueran demasiado valiosas para la economía actual. Como resultado, las monedas se atesoraban y se aprovechaban los precios fijos para intercambiarlas por otras de menor valor. Para combatir esta inflación, Diocleciano promulgó el Edicto Monetario para reformar el sistema monetario y fiscal, y luego emitió el Edicto de Precios Máximos, que fijaba precios para bienes en todo el imperio. Los vendedores que excedieran estos precios enfrentaban severas sanciones. Lamentablemente, el enfoque de Diocleciano para resolver la crisis económica resultó ser contraproducente y exacerbó los problemas existentes. Según Lucio Cecilio Lactancio, el Edicto de Precios Máximos fracasó estrepitosamente, causando una grave escasez de bienes y una ola de violencia. Los comerciantes, temiendo los estrictos controles, se mostraron reacios a vender, lo que agravó aún más la escasez. Finalmente, la ordenanza tuvo que ser abolida para aliviar la situación. A pesar de los esfuerzos de Diocleciano, las reformas no alcanzaron sus objetivos, ya que el edicto no consideraba la dinámica de oferta y demanda ni las variaciones regionales de precios. Esto llevó a una mayor prevalencia del trueque, aunque las estadísticas exactas sobre su frecuencia no están disponibles. Las reformas de Diocleciano, al igual que las de Aureliano, fueron en gran medida abandonadas tras su renuncia. Las finanzas del imperio siguieron deteriorándose y, en esta etapa, la plata ya no era suficiente para mantener el sistema monetario. Finalmente, Constantino intentó una reforma significativa al reemplazar el aureus con el solitus de oro, con el objetivo de estabilizar y revitalizar la economía. A diferencia de las monedas de plata, las de oro en Roma nunca sufrieron una degradación significativa, solo experimentaron una reducción en su tamaño. Estas monedas marcaron el inicio de una nueva era en la historia de Roma, que eventualmente se convertiría en el Imperio Bizantino. Las luchas contra la inflación y los desafíos económicos de esta nueva era serán abordados en otro momento. Si te ha gustado este viaje por la historia económica de Roma y cómo la inflación contribuyó a la caída de uno de los imperios más grandes de la historia, asegúrate de suscribirte al canal, no olvides dejar un comentario con tus opiniones y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Tu apoyo es fundamental para seguir explorando juntos estos fascinantes temas históricos.